Colombia. Vía streaming. Transmite ACR Radio. Te conecta con Dios. Te conecta con Dios. Te conecta con Dios. 24 horas con música para tus sentidos. ACR Radio. ACR Radio. Comienza tus mañanas con ACR Radio. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 7:52 de la mañana. Me tomo un café, digo que lindo está el cielo. Qué bonito amanecer, bonito todo lo que tengo, lo que tú me das. Bueno, le damos la bienvenida a un programa más de Comienza tus mañanas en esta emisora, la emisora que te conecta con Dios, ACR Radio. Le damos gracias al Señor, a Dios, al Todopoderoso por permitirnos tener un nuevo día de vida, y gracias también por cada uno de ustedes, los que hoy se conectan con la emisora que te conecta con Dios. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Entonces disponga su corazón, prepárese allí con su cafecito, prepare allí su libreta, su lapicero, para que tome apuntes de la enseñanza que el Señor tiene para usted en esta mañana. Bueno, y hoy vamos a ver un tema relacionado con el amor por los demás, con el amor del creyente, el amor que todos deberíamos expresar, los hijos de Dios, por tener a un Padre amoroso. El amor del creyente se evidencia en la intercesión por los demás. Y para eso pues tenemos, como siempre, todos los viernes a nuestro pastor invitado, nuestro pastor encargado de este programa, Comienza tus mañanas, el pastor Martín Pérez. Pastor Martín, muy buenos días, que Dios le bendiga. Bienvenido a esta emisora, a las cabinas de ACR Radio. Robinson, muy buenos días para todos. Que el Señor les continúe bendiciendo. Gracias a Dios porque nos permite una vez más estar en este lugar compartiendo el mensaje de la palabra del Señor. Bienvenidos todos, estén dispuestos a aprender un poco de su palabra, de la palabra de nuestro Dios, y así poderlo aplicar a sus vidas. Eso. Porque tú vives y tú reinas siempre. Gracias por... Bueno, sin más preámbulos, entonces demos inicio al programa. Prepare entonces su corazón y quite de su lado cualquier cosa que le pueda interrumpir para poder escuchar el mensaje de Dios. Bueno, quiero iniciar en esta mañana orando al Señor para dejar estos momentos, estos minutos en las benditas manos de nuestro Creador. Padre Celestial que estás en los cielos, te agradecemos, Dios, por la vida que nos das, Dios, y el privilegio que tú, Dios, pones en cada uno de nosotros, Dios, de poder, Dios, escuchar tu palabra. Gracias, Señor, te damos por este tiempo y rogamos a ti la sabiduría, que tú nos dirijas, Dios, tu dirección, Padre amado, para poder aprender más de tu palabra, Dios. Señor, obra en aquellos oyentes, obra, Dios, en aquellas personas que a esta hora, Dios, escuchan ACR Radio, Dios, y que tu palabra, Dios, penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones. Te alabamos, Dios, y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero que en esta mañana estemos hablando acerca del amor del creyente. Y quiero basarme en la carta del apóstol Pablo a Filemón. Cuando Pablo escribe esta carta fue en tiempos de persecución. Por eso Pablo se encuentra en estos momentos en la cárcel por predicar el evangelio de Dios. Tenía un gran afecto amoroso por los hermanos, y eso, bueno,
y por eso él intercedía por cada uno de ellos. Pablo, a pesar de la situación, a pesar de las circunstancias en la cual se encontraba, era un hombre de oración, un hombre agradecido, un hombre amoroso, un hombre que tenía una buena relación con Dios. Filemón, a quien fue dirigida esta carta por Pablo, era un colaborador de él, ¿sí?, en la obra del Señor. Un hombre que servía a favor de otros, un hombre muy importante, muy piadoso, un hombre temeroso del Señor, un hombre que estudiaba la palabra del Señor. Pero aquí podemos ver en esta carta, bueno, es muy conocida, la hemos leído mucho, hemos allí estudiado mucho esta carta, que él tenía un esclavo llamado Onésimo, un esclavo que en algún momento le falló. Se dice que lo robó y huyó de él. Y el motivo de esta carta, la cual Pablo envía, es por esa mala relación que ellos tienen en estos momentos. Porque ya no tenía una buena relación Onésimo con Filemón, por la causa esta, que él había robado, que él le había hecho mal y había huido de la presencia de Filemón. Pablo quiere entonces ayudar a Onésimo. Pablo le quiere ayudar y es por eso que intercede por él. Es por eso que intercede por Onésimo. Ahí en los versículos 8 en adelante dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Aquí está Pablo intercediendo por Onésimo. Pablo manda esta carta a Filemón para que recibiese a Onésimo, para que le reciba allá nuevamente. A pesar de todo lo que había hecho, a pesar de todo el daño que había causado Onésimo, aquí está Pablo intercediendo por Onésimo. En la carrera cristiana se presentan muchas necesidades, muchas circunstancias difíciles en la vida de los hermanos, en la vida de nuestro prójimo. Y la manera de cómo ayudar en cada una de ellas depende de cómo está nuestra relación con Dios. Depende de cómo vivo yo mi vida cristiana. Depende de cómo está mi vida íntima con Dios. Debemos mirar entonces cuál es esa necesidad, cuál es esa dificultad que está viviendo mi hermano e interceder por él. Y esto hizo Pablo a favor de Onésimo. ¿Por qué? Porque él tenía una buena relación con Dios, porque él tenía una buena comunión con Dios, porque Pablo tenía una buena comunión, una buena comunicación con el Señor a pesar de la situación por la cual estaba pasando Pablo. Por eso quiero que miremos que el amor del creyente se evidencia en la intercesión por los demás. El amor del creyente se evidencia en la intercesión por los demás. Y en primer lugar podemos ver que el ruego de Pablo por Onésimo era a pesar de su autoridad. A pesar de su autoridad. Dice ahí el versículo número 8: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Pablo aquí pide ese favor a Filemón de que recibiese allá a Onésimo, de que recibiera a Onésimo, sabiendo Pablo del amor que Filemón acostumbraba a mostrar a los demás, a los santos, a los creyentes. Pablo se atrevió a pedirle aún más un favor como más grande, un favor difícil para Filemón, y era que recibiera a Onésimo, a pesar de su autoridad, a pesar de la autoridad de Pablo. Y como dice ahí, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para ordenarte, para decirte, para mandarte, aquí Pablo pide el favor y quería que Filemón diera una muestra todavía mayor de él, perdonando y recibiendo a Onésimo de nuevo.
Por eso Pablo aquí pide el favor a pesar de esa autoridad. Pablo no le exige a Filemón, aunque tenía todo el derecho de hacerlo. Dice, por lo cual, aunque tenga mucha libertad en Cristo, tenía todo el derecho de mandar a Onésimo. Tenía todo el derecho de exigirle a Filemón que recibiera a Onésimo. Pablo tenía toda la libertad de hacerlo, toda la confianza. ¿Qué indica esto? Que Pablo podía exigirle a Filemón con toda seguridad, con franqueza, con dureza. Lo podía hacer públicamente, que recibiera ¿a quién? A Onésimo. Como apóstol enviado de Cristo para dirigir la obra entre los gentiles, aquí Pablo tenía la autoridad y la confianza suficiente para exigir que hicieran lo que era más aceptable. Pablo tenía la autoridad de exigir a Filemón que recibiera a Onésimo. Tenía todo el derecho de hacerlo, pero no lo hace. Pero aquí Pablo no lo hace. Pablo lo que hace es pedir el favor. Pablo lo que hace es interceder, rogar a Filemón que le reciba. Pablo no le ordena a Filemón lo que es justo. Con toda la autoridad y con todo el atrevimiento lo podía hacer. Podía decirle a Filemón qué hacer, ordenarle lo que debía realizar, pero no lo hace. En 1 Tesalonicenses, en el capítulo 2, el versículo 5 al 7, podemos ver aquí Pablo en su ministerio realizado allá en Tesalónica. Cuando estaba en Tesalónica, podemos ver ese ministerio realizado por Pablo. Y quiero leer unos versículos, los versículos 5 al 7, pero en la Nueva Traducción Viviente dice: como bien saben, ni una sola vez tratamos de ganarlos adulándolos, y Dios es nuestro testigo de que nunca aparentamos ser amigos de ustedes con el fin de sacarles dinero. En cuanto a elogios humanos, nunca los hemos buscado, ni de ustedes ni de nadie. Como apóstoles de Cristo, sin duda, teníamos el derecho de hacerles ciertas exigencias. Sin embargo, fuimos como niños entre ustedes, o bien fuimos como una madre que alimenta y cuida de sus propios hijos. Aquí en el versículo 6 podemos leer lo que dice aquí el apóstol Pablo. En cuanto a elogios, dice, humanos, nunca lo hemos buscado, ni de ustedes ni de nadie. Como apóstoles de Cristo, sin duda teníamos el derecho de hacerles ciertas exigencias. Tenían todo el derecho de exigir, tenían todo el derecho de hablar, de ordenar, de mandar. Los apóstoles enviados por Cristo, enviados por el Señor, tenían todo el derecho de hacerlo. Podemos ver que Pablo no abusa de esa autoridad, sino que aquí en Filemón podemos ver que intercede por Onésimo. Hay ocasiones donde se abusa de autoridad al tener un cargo alto en la iglesia, porque es el que más aporta, porque es el hermano más pudiente, porque es el hermano que más tiene en la congregación. No, de eso no se trata el interceder por otros. De eso no se trata el ayudar a otros. No se trata de exigir, de mandar, aunque tengamos la autoridad, aunque tengamos todo el derecho. No se trata de eso. Toca hacerlo con amor, demostrando humildad siempre. Y esto fue lo que hizo Pablo, ¿no? Teniendo todo el derecho y la autoridad para mandar a Onésimo y que Filemón le recibiese, no lo hace, sino que pide el favor. Le ruega a Filemón que lo reciba. Le ruega ya a Filemón que por favor reciba a Onésimo. Por eso podemos ver que el ruego de Pablo es a pesar de su autoridad. Pero también el ruego de Pablo por Onésimo es grande. Sigue diciendo ahí Filemón en el versículo 9, dice: más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Es un amor, es un ruego grande que hace por Onésimo, y lo hace por amor. En esta situación Pablo no se apoya
en su autoridad. En esta situación, Pablo no se apoya en que él podía exigir, en que él podía mandar, sino que quiso utilizar una relación fundamentada en el vínculo del amor que existía entre él y Filemón. En los versículos anteriores podemos ver que Filemón es un colaborador de Pablo y lo trata con amor. Filemón era muy cercano a Pablo. Pues podemos ver que tenía una iglesia en su casa, ¿no? Ahí en los primeros versículos dice la palabra de Dios: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Él tenía esa iglesia en su casa. Ahí era donde se reunían. Ahí era donde se predicaba el evangelio. Ahí era donde todos tenían esa comunión como hermanos. Esa comunión como hermanos. Y podemos ver de ese amor que ellos tenían, ¿no? El versículo 4 en adelante dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti, o sea, de Filemón, en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Era un amor que Filemón expresaba, era un amor que Filemón tenía, bueno, para con Dios y también para con los hermanos. Dice: para con los santos, para con los creyentes. Era un amor que tenía Filemón para con todos ellos. Por eso aquí podemos ver que Pablo pues no lo hace sino por amor, y aún siendo viejo lo hace también. Dice: más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano. Pablo tenía alrededor de 60 años de edad, pero se consideraba un hombre anciano. ¿Por qué? Porque había sufrido mucho, habiendo sido perseguido como ese misionero de Cristo, como este hombre que llevaba el evangelio, persecuciones, tuvo muchas dificultades, padeció hambre, tuvo necesidad. Bueno, esas experiencias le habían envejecido, y en la cárcel apeló ¿a quién? A Filemón. Él va a Filemón, él envía esta carta a Filemón para que le recibiera, para que recibiera a Onésimo. Pablo, por ser anciano, por tener una edad avanzada, pudo haber usado de su autoridad, ¿no? Quizás por su experiencia, ¿sí? A pesar de todo lo que él había vivido, todo lo que él había pasado, esos momentos de dificultad, y aún en esos momentos él se encontraba en dificultad, se encontraba prisionero. No abusa de su condición, sino que busca esa ayuda en Filemón. Lo hace estando prisionero, lo hace estando allá en la cárcel, estando privado de la libertad. Es evidente que Pablo no podía ir personalmente a Filemón. Es evidente que Pablo no podía salir de esa situación en la cual él se encontraba, pues en ese momento se encontraba prisionero. Qué valor el de Pablo en esta condición que se encontraba prisionero. Él intercede, él actúa, él no se deprime, él no le importa la situación como él está, no importa que esté encarcelado, sigue trabajando aún en esa celda oscura, no muy agradable. Sigue trabajando a favor de Onésimo, sigue intercediendo por Onésimo, sigue pidiendo ayuda por Onésimo. No se queda callado, sino que envía esta carta a Filemón a favor de Onésimo, pidiendo esa ayuda a Onésimo. Muchas veces nosotros, como creyentes que somos, no impartimos ese amor hacia los demás. No impartimos ese amor hacia nuestros hermanos, hacia nuestro prójimo, intercediendo por ellos. Sí, sé que el interceder es orar por ellos, orar por el hermano que está enfermo, orar por el hermano que necesita una ayuda, orar por el hermano ante Dios porque su vida económica no va muy bien.
porque tiene problemas en su hogar, porque tiene problemas con sus hijos. Y sí, de eso se trata la intercesión. Pero también se trata de ¿qué? De actuar. No es solamente el orar al Señor, no es solamente el hablar con Dios, pedirle a Dios que le ayude, sino una intercesión práctica de que yo mire la situación de mi hermano, qué es lo que necesita mi hermano y buscar la ayuda, así como lo hizo Pablo con Onésimo. Pablo no le dijo a Onésimo que se quedara allí y ya, no. Pablo buscó la manera de cómo Filemón le recibiese a Onésimo, cómo Filemón podía recibir a Onésimo nuevamente. Y es por eso que Pablo intercede. A pesar de su autoridad, de todo el derecho que tenía de pedirle que lo recibiera, Pablo pide el favor, ruega a Filemón para que reciba a Onésimo. Conozco de un varón, de un hombre de Dios que a pesar de su autoridad, a pesar de su vejez, a pesar de los años de experiencia que tiene, es un hombre de Dios, un hombre que actúa con amor, un hombre que actúa con ternura a favor de los demás, un hombre que a pesar de, como decía, de su vejez, de su autoridad, no abusa de eso. Siempre pide el favor, siempre lo hace con mucho respeto, ¿sí? Es un maestro de nuestra denominación, el cual siempre actúa de esa manera, a pesar de su edad, a pesar de su autoridad, porque es un hombre mayor con autoridad y que merece mucho respeto. Lo hace con amor cuando habla, cuando manda, cuando pide algo, lo hace con mucho amor y ternura. De esa manera actuó Pablo, sí, con Filemón. De esa manera nosotros los creyentes debemos actuar ante cualquier hermano que necesite nuestra ayuda. El ruego de Pablo por Onésimo fue, a pesar de su autoridad, fue un ruego grande. Pero también podemos ver en el versículo número 10 que el ruego de Pablo por Onésimo es por su relación personal con él. Dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Filemón tenía todo el derecho, tenía toda la autoridad de matar a Onésimo. Recordemos que era un esclavo, y es por eso que Onésimo siente temor después de ese daño causado, después quizás de ese robo que le hizo ahí a Filemón. Él huye de la presencia de Filemón. De manera que Pablo escribe esta carta a Filemón. ¿Para qué? Para que le ayude, para que reciba a Onésimo, ¿sí? Ya Onésimo había tenido un cambio en su vida, ¿sí? Podemos ver que Onésimo ya era un hijo espiritual de Pablo. Onésimo era un esclavo fugitivo que escapó de la presencia de su amo Filemón. Al parecer, cuando Onésimo escapa de allá, huye a Roma, y es allá donde se encuentra, donde tiene ese encuentro con Pablo. Aunque estaba arrestado, aunque Pablo estaba en prisión, allí Pablo guió a Onésimo a conocer de la fe de Jesucristo. Por eso dice ahí el versículo 10: te ruego por mi hijo Onésimo. Pablo aquí no intercede por cualquiera, sino por su hijo Onésimo, el cual había discipulado, el cual le había predicado a Cristo, el cual él le había enseñado la palabra. Por eso tenía una relación muy cercana con Onésimo, una relación muy personal. Pues podemos mirar que Pablo lo llama su hijo, mi hijo en el Evangelio, uno con quien sostengo una relación de un padre espiritual. Pablo a menudo tenía una bonita costumbre, y les habla de a sus convertidos como sus hijos. A Timoteo lo llama así, como su hijo espiritual. ¿Sí? A los cristianos en Corinto también. A Tito también lo llama como su hijo espiritual. A los cristianos de Galacia, ¿sí? Eran llamados los hijos de Pablo.
Para Pablo entonces era muy importante, eran sus hijos espirituales y tenía esa autoridad y esa gran responsabilidad de guiarlos, de entrenarlos, de enseñarles y en este caso de interceder por ellos, ¿sí? Interceder por Onésimo, por Onésimo. Onésimo conoció a Cristo por testimonio de Pablo. Mientras Pablo estuvo en prisión, llevó a Onésimo a conocer la fe en Jesucristo, a quien engendré, dice allí Pablo, en mis prisiones. Onésimo era un hermano más en la fe. Ya el Señor había hecho esa obra maravillosa, usando a Pablo en las prisiones. Y es por eso que Pablo se dirige a Filemón intercediendo por Onésimo, porque ya Cristo lo había rescatado, porque ya Cristo había hecho una transformación en Onésimo, porque ya Onésimo se había arrepentido de todos sus pecados. Bueno, él se escapó e hizo ese daño a Filemón en algún momento, cuando era inconverso, cuando no tenía a Cristo en su corazón, cuando era un hombre que actuaba bajo sus pensamientos, bajo su carnalidad. Pero ahora ha tenido un encuentro personal con el Señor. Ya estaba deseoso de regresar a su deber. ¿Sí? Las cosas viejas pasaron, dice la palabra de Dios. He aquí todas son hechas nuevas. Y ya Onésimo había tenido una transformación en su vida. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya vivía Cristo en la vida de Onésimo. Y es por eso que Pablo intercede por Onésimo a Filemón, demostrando así su amor, demostrando ese amor hacia Onésimo, pidiéndole a Filemón que lo recibiera nuevamente. Dice, en lo cual en otro tiempo le fue inútil, y era verdad. En otro tiempo Onésimo había tenido problemas con Filemón. En otro tiempo Onésimo no se había comportado bien con Filemón. En otro tiempo Onésimo había robado a Filemón, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Nos es útil. ¿Por qué? Porque ya había tenido una transformación, porque ya había cambiado su forma de pensar, su forma de actuar, y es por eso que Pablo intercede, ayuda, ruega a Filemón por Onésimo. Sí, en muchas ocasiones me dirigí a mi padre espiritual, aquel que me discipuló, aquel que fue mi maestro, aquel que me enseñó en mis primeros pasos la palabra de Dios. Cuando en dificultades me encontraba, cuando me encontraba en diferentes situaciones, problemas familiares, acudía a Él. Y cuando acudía a Él siempre lo hallaba. Siempre intercedía por mí, siempre estaba ahí para ayudarme en mis necesidades. Estaba presto siempre a colaborarme. Y si él por alguna circunstancia no lo podía hacer, pues miraba la forma de cómo ayudarme. Buscaba la manera de cómo ayudarme para poder solucionar quizás ese problema o esa situación en la cual me encontraba. Teníamos una buena relación, teníamos una bonita relación personal, una buena amistad, una buena hermandad. Y esto era lo que tenía Pablo con Onésimo. Después que Onésimo fue convertido, después que Dios transformó a Onésimo, es allí donde empieza a tener una bonita relación con Pablo, y es por eso que Pablo intercede por Onésimo. No hay ningún impedimento para practicar la intercesión. El amor hacia el prójimo me lleva a tener una vida intercesora por los demás. Analice cuál es la situación en la cual vive su hermano. ¿Cuál es la situación o la circunstancia que está viviendo su prójimo? Y pregúntese, ¿qué puedo hacer para ayudarlo? ¿Cómo puedo interceder por mi hermano, por mi amigo, por mi prójimo? Es la oportunidad y esa gran responsabilidad de nosotros los creyentes para interceder por la necesidad que tiene su prójimo. Así lo hizo Pablo. Así lo hizo Pablo. Vio la necesidad
de Onésimo. Onésimo tenía que volver donde Filemón. Y Filemón, pues creería yo que estaba asustado, ¿sí? ¿Cómo voy yo a recibir a un hombre que me dañó? ¿Cómo voy yo a recibir a un hombre que me robó, que me hizo daño? Pues nosotros como creyentes no tenemos que ver eso, sino ayudar, interceder por los demás. Ayudar a ese hermano que se encuentra en alguna necesidad. Y así demostrar ese amor que el mismo Dios impartió a nuestras vidas. Nosotros también tenemos que demostrarlo hacia los demás, aquel que lo necesita. Mis hermanos y amigos, conozco una señora en mi barrio. Bueno, desde muy pequeño la conozco. Una señora que no es creyente, pero que a pesar de no serlo, es una señora que está dispuesta a ayudar a aquel que acude a ella, aquel que va y busca de su ayuda. Si ella no tiene allí para ayudar, va y busca, hace lo imposible para poder ayudar. Y eso es lo que nosotros como creyentes debemos hacer. ¿Sí? Si vemos la necesidad del hermano, si vemos la necesidad que tiene el prójimo, interceder, ayudarle, buscar la forma de cómo ayudar a ese hermano y de esta manera demostrar ese amor hacia nuestro prójimo. Que el Señor nos ayude a ser como Pablo, ¿sí? Que intercedió, que miró la necesidad, que no usó de su autoridad, que no usó de su vejez, sino que rogó a Filemón para que recibiese a Onésimo. El amor del creyente se evidencia en la intercesión por los demás. Y es nuestro deber, es nuestra responsabilidad como creyentes interceder por la necesidad de nuestros hermanos. Que el Señor nos guíe, nos ayude, y vamos a orar al Señor para que sea Dios obrando en nuestras vidas y de esta manera poder nosotros interceder a favor de otros. Padre amado, gracias porque tu obra, Dios, se perfecciona en nuestras vidas, Dios. Gracias, Dios, porque tú, Señor, eres el que pone en nosotros ese deseo de ayudar, de interceder por los demás. Gracias te doy, Dios, por este tiempo, y rogamos a ti, Dios, que nos sigas ayudando para poder ser siervos, Señor, que intercedan, que ayuden, que vean la necesidad de los demás y de esta manera poder demostrar ese amor, ayudándoles, intercediendo, buscando la manera de cómo hacer ese favor, ayudarles. Gracias, Dios, por este tiempo, y Dios, rogamos por este día, que sea un día maravilloso, que te honre, que te glorifique a ti todo lo que hagamos, lo que pensamos, Dios. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pastor Martín, muchas gracias por el mensaje de la palabra del Señor, querido, estimado oyente. Entonces, exprese amor, intercediendo por las demás personas. Ese ha sido el mensaje de la palabra del Señor. ¿Cómo puede expresar amor? Intercediendo, ayudando, intercediendo delante de Dios a través de la oración por las demás personas. Que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde, y esperamos que el mensaje de la palabra del Señor sea de edificación para su vida. Nos vemos en un siguiente programa. Bendiciones. Música que desde Ocaña, Colombia. Desde Ocaña, Colombia. Vía streaming. Transmite ACR Radio. Te conecta con Dios. Te conecta con Dios. Te conecta con Dios. 24 horas con música para tus sentidos. ACR Radio. ACR Radio. Comienza tus mañanas con ACR.